qué se llama Antártida y cuál es el origen de su nombre. El origen del nombre del continente blanco proviene del griego anti, que significa lo opuesto de. Así que la Antártida significa lo opuesto al Ártico. Además, la palabra Ártico se hace alusión a el oso, o perteneciente al oso, haciendo referencia a la Osa Menor, la constelación en la que se encuentra la estrella polar. El primer avistamiento confirmado de la Antártida no se puede atribuir con certeza a una sola persona. Más bien fueron tres: un mercader británico, un explorador y un científico ruso. Pero los hombres de una expedición belga en la que viajaba Roald Amundsen fueron los que pasaron por primera vez un invierno allí. Su impresionante superficie y las duras condiciones climatológicas han convertido este lugar en uno de los más inhóspitos de todo el planeta, pero también en uno de los más interesantes y estudiados. El lugar más frío del planeta. La temperatura media anual es de menos 54,5 grados centígrados y en invierno se pueden superar los 80 bajo cero. La más baja registrada, en 2013, es de menos 98 grados centígrados. Gracias a los medidores situados por diversos puntos, se ha demostrado que los valores más bajos se producen cuando se da la combinación de cielos muy despejados y aire muy seco. Y además, se sabe que tiene lugar en pequeñas hondonadas y depresiones poco profundas, donde el aire frío se acumula y provoca ráfagas densas, frías y de varios días de duración. No obstante, en los últimos años la temperatura está subiendo de forma alarmante. Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial, el 6 de febrero de 2020 se registraron 18,3 grados centígrados, un récord que supera al anterior producido en marzo de 2015 con 17,5 grados centígrados. Son valores impropios de esas latitudes y que no se dan allí ni siquiera en verano. El espesor del hielo. Su espesor de aproximadamente 4 kilómetros supone unos 26 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Si se derritiesen al completo, el nivel del mar subiría unos 60 metros. Esta inmensa cubierta de hielo tiene 33,6 millones de años y es la más gruesa del planeta. Menos del 1% de la superficie de la Antártida está libre de hielo de forma permanente. Esta zona estimula la presencia de biodiversidad y también favorece el desarrollo de casi todas las actividades humanas. La Antártida es realmente un desierto. En algunas áreas no ha nevado ni llovido hace más de 2 millones de años. Son los llamados valles secos y los científicos encuentran similitudes entre ellos y algunas zonas del planeta Marte. Anualmente solo recibe unos 5 centímetros cúbicos de lluvia, los cuales se suman a la capa de hielo y nunca se derriten. Así pues, irónicamente, a pesar de la gran capa de hielo, es el continente más seco del planeta. La gran reserva de agua dulce. Otra de las curiosidades de la Antártida, en contraposición con la descrita en el apartado anterior, es que alberga la mayor reserva de agua dulce de todo el planeta, con el 77% del total mundial y el 90% del hielo terrestre. El Tratado Antártico. El Tratado Antártico refleja la pretensión de los países de garantizar en el continente la libertad de investigación científica con fines pacíficos y armonía internacional. Su objetivo es salvaguardar su espacio, que siempre continúe utilizándose única y exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional.
Los países que lo firmaron en 1959 representan al 80% de la población mundial y está en vigor desde el año 1961. Según este acuerdo, la Antártida no pertenece a ninguna nación y todas deben proteger sus reservas y recursos y dirigirlos a objetivos pacíficos, científicos y ecológicos. La fuerza de los vientos. Una de las curiosidades de la Antártida es que sobre ella soplan vientos muy fríos y huracanados que pueden alcanzar e incluso superar los 200 kilómetros por hora. Reciben el nombre de vientos catabáticos, palabra esta última procedente del griego que significa ir hacia abajo. Aunque se producen en otras partes del mundo, aquí son mucho más feroces. La vida en condiciones extremas. Aunque parece ser que hace unos 160 millones de años la Antártida tuvo una vegetación tropical exuberante, las condiciones para la vida no son hoy precisamente fáciles. A pesar de ello, hay alrededor de 800 tipos de especies vegetales, pero de las llamadas inferiores, o sea, musgos y hepáticas fundamentalmente. También líquenes, algas y hongos. Crecen en verano en las regiones costeras. Pero la fauna marina es mucho más rica, desde el krill, que sirve de alimento a calamares, ballenas, focas y pingüinos que también habitan sus aguas, hasta numerosas especies de peces, estrellas de mar, erizos y otros invertebrados. Muchos pingüinos. Aquí encontramos las colonias más extensas de todo el mundo. Están perfectamente adaptados al frío extremo del lugar y, por ello, son la especie animal más abundante. Su piel y su grasa son muy efectivas y los protegen del hielo y del frío a la perfección. Su anidación y alimentación dependerá del propio hielo, ya que son extremadamente sensibles a los cambios climáticos. Hay 18 especies y 6 géneros y, en su mayoría, viven en la Antártida e islas subantárticas. El pingüino emperador macho es el único animal de sangre caliente que permanece en el continente durante el invierno. Se queda para incubar los huevos intentando conservar el calor. Las hembras, por su parte, estarán unos 9 meses en el mar y volverán cuando los polluelos estén naciendo. Las cataratas de sangre fueron descubiertas en 1911 y los científicos tuvieron dificultades para explicar el porqué de su color rojizo. Su origen proviene de un lago situado debajo del glaciar Taylor que, con el tiempo, fue absorbiendo el hierro de las rocas. Cuando el hierro presente en el agua salada entra en contacto con el oxígeno, se oxida y adquiere una típica coloración que tiñe el agua de un rojo muy intenso. La Antártida es considerada como el laboratorio experimental natural más grande del mundo, ya que es el sitio donde se puede ver de primera mano los efectos del impacto del hombre en el medio ambiente. Cuenta con 65 bases donde conviven investigadores de más de 53 nacionalidades. El polvo de diamante. Se trata de una precipitación de cristales de hielo muy pequeños que se pueden observar en las zonas más frías del planeta, entre las que se encuentra la Antártida. Se produce con tiempo despejado, tranquilo y muy frío, a temperaturas inferiores a menos 10 grados centígrados, en una masa de aire que se ha enfriado rápidamente. Este fenómeno sucede debido a la combinación de varios factores. El aire es tan gélido que el vapor de agua se condensa y forma unos diminutos cristales que quedan como suspendidos y terminan por depositarse en el suelo. Y al salir el sol brillan tanto que parecen pequeños diamantes. Una geografía muy peculiar.
Bajo la Antártida se esconde una cordillera del tamaño de los Alpes, a la que se ha bautizado con el nombre de Gamburtsev. Durante años el origen y formación de este grupo de montañas de más de 1.200 kilómetros fue un misterio, ya que no está cerca del punto de contacto de las placas tectónicas. En el año 2009 se descubrió que era mucho más antigua de lo que los científicos creían y que se originó hace más de 1.000 millones de años, cuando la deriva continental formó el supercontinente Rodinia. Y enterrado bajo el hielo también hay un lago, el Vostok, del tamaño del lago Ontario, pero no es el único. Se calcula que hay unos 200 más. Otro dato interesante es que en el año 2010 se descubrió un cañón comparable al del Colorado. Además están las montañas transantárticas, una de las cadenas montañosas más largas de todo el planeta. Miden cerca de 3.200 kilómetros y dividen el continente blanco en dos partes diferenciadas, la oriental y la occidental. Y el punto más alto es el macizo Vinson, en los montes Ellsworth, con casi 4.900 metros de altura. No tiene una zona horaria. Es el único continente que no tiene uso horario. La realidad es que podría recurrirse a cualquiera de las zonas horarias del mundo, pero lo normal es que se utilice la del país más cercano. En las bases de investigación se suelen guiar por la del país de origen de los científicos. Particulares exigencias para el trabajo. No puedes trabajar en la Antártida si previamente no te han extraído las muelas del juicio y el apéndice. Esto se debe a que, como no hay métodos de evacuación rápidos para poder ser operado, es imprescindible minimizar riesgos. Hay peces viviendo en lagos bajo la Antártida. Las grandes capas de hielo no son el lugar más apetecible de la Tierra para vivir, pero después de perforar la barrera de hielo de Ross de la Antártida, los científicos descubrieron que había vida bajo el hielo, a unos 740 metros. Los peces se han adaptado para sobrevivir a las duras condiciones con sus glicoproteínas anticongelantes, que evitan que los fluidos corporales se congelen a las bajas temperaturas. La Antártida fue una vez un continente tropical. Actualmente puede ser impensable, pero hace unos 52 millones de años era un paraíso tropical con temperaturas envidiables. Durante este periodo también había muchos mamíferos y plantas. Esto sucedió a consecuencia del aumento de la cantidad de CO2 en la atmósfera, lo que dio lugar a temperaturas más altas. Los científicos creen que esto volverá a suceder de nuevo si las temperaturas suben debido al cambio climático y los niveles de dióxido de carbono aumentan. El iceberg más grande registrado era más grande que Jamaica. Probablemente hayas oído hablar del iceberg con el que chocó el Titanic, pero ese era diminuto en comparación con el iceberg más grande que se ha registrado, que es más grande que la isla entera de Jamaica, ya que tiene una superficie de 10.992 kilómetros cuadrados. Si cruzases la isla de Jamaica de oeste a este, tardarías al menos 62 horas. El agujero en la capa de ozono más grande está en la Antártida. Nuestra civilización moderna no ha sido gratuita y a día de hoy hay un gran agujero en el ozono sobre la Antártida. No obstante, los informes de los científicos muestran que el agujero de ozono finalmente está empezando a repararse. Lo causaron los aerosoles y los clorofluorcarburos, utilizado por los aparatos de aire acondicionado, la laca para el pelo, las neveras, etc. Solo hay un cajero automático.
Wells Fargo instaló un cajero automático en el año 1998 en la estación de McMurdo. Roald Amundsen fue el primero en llegar al Polo Sur. El explorador noruego llegó al Polo Sur el 14 de diciembre del año 1911. Por supuesto, puede que haya habido otros a lo largo de la historia, pero el viaje de Roald Amundsen al Polo Sur es la primera exploración con éxito registrada. La nieve de sandía. Quienes la han probado afirman que tiene un sabor parecido al de la sandía, y de ahí su nombre. Y a lo mejor te parece deliciosa, pero la nieve de sandía no es comestible, en parte porque es un laxante y su sabor no es tan fresco como parece. La nieve de sandía aparece en el Ártico, la Antártida, en algunas partes de América del Norte y en prácticamente cualquier lugar con nieve. A medida que en verano el sol calienta y derrite los restos de nieve del invierno, las algas verdes llamadas Chlamydomonas nivalis, que contienen pigmentos secundarios rojos y que viven en el hielo, empiezan a reaccionar ante tanto sol y producen una especie de protector solar que convierte la nieve con ese color rosáceo característico. Según los científicos, podría estar haciendo que el hielo se derrita más rápido. El color oscurece la nieve, lo que significa que se calienta más rápido. Lo que ocurriría entonces es que esas algas pueden diseminarse en más hielo y crear un ciclo continuo de nieve, algas y fusión. Pero hasta ahora es solo una teoría y tienen que recopilar más datos antes de poder estar seguros. Citas de Tinder en la Antártida. En el verano austral de 2013 a 2014, en la base McMurdo de la Antártida, un científico americano que estaba allí por una investigación decidió abrirse Tinder para divertirse. Al principio no aparecía nadie, pero cuando amplió el radio de búsqueda de la aplicación encontró a alguien, otra investigadora, trabajando en un campamento tierra adentro a 45 minutos en el helicóptero de la estación. Deslizó el dedo a la derecha y unos minutos más tarde hicieron match. Por desgracia, la historia no terminó en un romance antártico. Uno de los investigadores tenía que volver a casa el día después de conocerse y ahí fue donde terminó todo. Pocos meses después del primer alunizaje, en 1969, un equipo de glaciólogos japoneses hizo un descubrimiento igualmente importante: los primeros 9 meteoritos hallados en la Antártida. Desde entonces la colección ha crecido hasta los 20.000 ejemplares. Hay 2 explicaciones para esta abundancia: que en la superficie helada blanca es más fácil verlos y que el movimiento perpetuo del hielo los concentra y los agolpa contra las montañas transantárticas, el mejor lugar del mundo para hallar meteoritos. Existe una moneda antártica. Se llama dólar antártico y, aunque no tiene valor legal, es el más sensacional objeto para un coleccionista. Los dólares antárticos son emitidos por el Antarctica Overseas Exchange Office, que dona gran parte de las ganancias a proyectos estudiantiles que pretenden hacer ciencia en el hielo. Además, son los billetes más espectaculares adornados con pingüinos y témpanos. La Antártida tiene la aurora australis o luces australes. El hemisferio norte tiene la aurora boreal y la aurora australis o luces del sur son los mismos espectáculos de luces magnéticas y que se ven mejor durante el invierno antártico. Durante el invierno el sol nunca sale, lo que significa que hay 24 horas de oscuridad. Esto se debe al hecho de que la Antártida está muy al sur y el eje del planeta está inclinado. Y en verano
el sol nunca se pone. En verano ocurre lo contrario. El sol nunca se pone debajo del círculo antártico, lo que proporciona luz diurna constante en esta zona del mundo. La Antártida crece en invierno y se reduce durante el verano. Cuando las temperaturas bajan, el océano y el agua dulce se congelan, creando hielo marino, lo que hace que el espesor del hielo y la superficie de la Antártida crezcan. Y en verano, cuando las temperaturas aumentan, el hielo de la Antártida se derrite, haciendo que el continente sea más pequeño en superficie. Y la última. Tiene el lago más salado del planeta Tierra. En la base de las montañas transantárticas, el estanque Don Juan es la masa de agua más salada del planeta. Su concentración de sal es del 40% en comparación con el 30% del mar muerto y el 3,5% del agua de mar normal. La sal es en realidad cloruro de calcio, que reduce el punto de congelación del agua incluso más que el cloruro de sodio, que es lo que se usa para la sal de mesa. Esto y la alta salinidad del lago significa que permanece líquido incluso en las gélidas temperaturas de la Antártida.